Fuerza y honor son su vestidura. Y esta es la parte clave. Y se ríe de lo porvenir. La siguiente sesión se llama Mujer de Fe. Y con ese versículo en mente le vamos a dar la bienvenida a Maribel Hernández. Ella es nuestra siguiente invitada para nuestra siguiente sesión. Ella es la esposa del pastor Gerson de La Semilla en Santa Ana, donde llevan el ministerio ya por alrededor de 17 años. Ella se complace en ser la ayuda idónea de su esposo y démosles una calurosa bienvenida a nuestra hermana Maribel Hernández. Buenos días, hermanas. Damos gracias a Dios por estar en esta reunión, ¿verdad? Ya anteriormente dijimos que es un privilegio, después de todo lo que está pasando, poder estar juntas tomando nuestras precauciones, pero damos gracias a Dios que Él ha provisto esto. Y como dice nuestra hermana, vamos a ver lo que sigue, lo que la hermana nos explicó acerca de la fe. Ya tenemos un entendimiento, yo sé que todas sabemos, pero ahora vamos a ver un ejemplo clave en la Biblia que nos da acerca de la vida de Sara. Vamos a buscar en Hebreos, vamos a leer Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer el versículo 11 y 12. Hebreos 11, versículo 11 y 12. Amén. La palabra de Dios dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar, hermanas. Señor mi Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque nos permite, Señor, estudiarla, observar, Señor, y aprender de ella. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos diriges y, como dice tu palabra, tú nos vas a recordar todo eso, Señor. Síguenos bendiciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como todas ya sabemos, yo sé que todas hemos oído en algún momento acerca de la vida de Sara. En la Biblia nos dice que Sara fue la esposa de Abraham, a quien Dios le dio la promesa que lo bendeciría con una gran descendencia. Sara era estéril, era muy hermosa. Sara es la primera mujer que se destaca por su fe en la lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Dios cambió su nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Así es de que esta mañana, hermanos, vamos a aprender del ejemplo práctico de Sara. Vamos a aprender acerca de la obediencia y la paciencia. Y la historia de Sara comienza en Génesis 11, del 29 al 31. Podemos después ver desde ahí comienza algunas cosas que pasaban en la vida de Sara. Génesis 11, 29, 30 nos dice que tomó en ese tiempo, en ese capítulo nos habla acerca de Taré, el padre de Abraham, tomó a su familia. Dice que salieron de Ur de los Caldeos y dice ahí, tomó a Abraham y Nacor para sí mujer. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ur de los Caldeos está cerca del río Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak. En esa ciudad, en Ur de los Caldeos, era una ciudad avanzada, que había mucho comercio, pero también había mucha idolatría. Es de que Sara cambió ese paganismo, salió de ahí, de Ur de los Caldeos, juntamente con Abraham, su esposo, dejando la seguridad, porque ellos ya tenían un tiempo, ahí vivían. Entonces, cuando uno se establece en un lugar, de seguro tenía su casa, y como dice ahí, esta ciudad de Ur era una ciudad, no era como un pueblito, ¿verdad? Entonces, seguro ellos tenían, para ese tiempo esta Sara ya tenía 65 años, así es de que ya tenían un ratito, ¿verdad?, establecido su hogar, su matrimonio, pero de alguna manera Sara, obedientemente y sujeta a su marido, salió. Y también debemos de tomar en cuenta, hermanas, que en ese tiempo y en esa cultura la mujer, no que no tuviera valor, pero estaba lo que el esposo le decía,
eso tenía que hacer, ¿verdad? Y Pedro nos dice que nos pone de ejemplo que Sara, que nos pone el ejemplo de que debemos de tomar el ejemplo de Sara en cuanto a sumisión a su marido. Entonces, no quiero decir aquí que Sara no tuvo de dejar sus cosas, su comodidad, pero era algo que ellos tenían que seguir a su marido. Pero esto vemos aquí que aquí comienza la fe. Nosotros podemos recordar también cuando el Señor de alguna manera nos llamó por fe, y cuando más si es el marido, ¿verdad? Cuando sabes que he encontrado al Salvador, tenemos que acercarnos en nuestra vida, y por fe, eso es fe, ¿verdad? Creemos y lo hacemos, y ahí vemos la obediencia, la sumisión de Sara. En el Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así es de que Dios llamó a ambos para ser una gran nación. Y Saraí así obedeció a su marido partiendo, ¿verdad? Y como decimos, ellos tenían poco conocimiento del Señor, salieron de Ur de los Caldeos, y Dios le habla a Abraham. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios les hablaba con voz audible. Y aunque Abraham no sabía mucho de Dios, pero creyó en la voz. Y después, si ustedes en su casa lean toda la historia en Génesis, como el Señor se presenta a Abraham y le habla, y es así como él empieza a creer más en él. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe junto con la obediencia van de la mano. Tenemos que tener fe. Cuando tenemos fe, tiene que haber obediencia, ¿verdad? Porque si no, entonces, como decía nuestra hermana Silvia, la fe no se activa ahí. Muchas veces podemos decir: sí lo creo, pero no estoy haciendo nada, no estoy estudiando la palabra de Dios, no estoy haciendo lo que tengo que hacer en cuanto a aprender más de Dios. Entonces ahí hay algo, ¿verdad? Cuando creemos tiene que haber una acción. Y también la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer. Eso es algo también importante, pero en la parte que nos toca a nosotros con la fe, tenemos que tomar la iniciativa, ¿verdad? La fe junto acompañada con la acción o la obediencia. Y aquí vemos el ejemplo de Sara. Sara lo hizo con su esposo, salieron, y vemos ahí la obediencia. En Génesis 12 vemos algo que sucedió, ¿verdad? Mientras ellos salían, porque andaban en tiendas, y leemos la Biblia, dice que ellos salieron a una tierra, como dijo Silvia. Dios no le dijo: te voy a decir el lugar, no le dijo sal, pero no le dijo el nombre. Así es de que ellos iban, en ese tiempo ya estaban como en Canaán, y ahí seguían esperando. Pero Génesis 12, 10, 20 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenían. Qué situación, ¿verdad? Más podríamos decir para Sara un poquito difícil, y para Abraham, pero aquí vemos cómo ellos empezaron a experimentar la protección de Dios, ¿verdad? Porque ella obedientemente, sujeta a su esposo, hizo lo que él le pidió, y cómo Dios la protegió, porque dentro de la promesa que Dios le hizo a Abraham, tenían que estar juntos, y ahí ellos pudieron experimentar la provisión de Dios. Y eso, cuando nosotros vemos en nuestras vidas, hermanas, cuando pasan situaciones que están fuera de nuestro alcance y vemos cómo el Señor nos libera, ahí empezamos a conocer más de Dios, y la fe empieza a nutrirse, ¿verdad? Esa es parte de cómo la fe empieza a activarse. Y imagínense a Sara ahí, yo me lo imagino, que
ella tuvo, en Ur tenía de seguro, estaba estable, tenía su casa tal vez muy bien, y después llega aquí con esta situación, porque cuando la Biblia vemos que dice que había hambre, hermanas. Cuando hay hambre es una situación difícil, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí estamos en un país donde, por eso todo el mundo quiere venir aquí, ¿verdad? Porque aquí no va a faltar el alimento, incluso en estos tiempos. Yo creo que hay alimento de más. Gracias a Dios por eso. Pero cuando hay una situación donde es difícil, en este entonces hambre, tuvieron que ir a Egipto, una situación difícil, y luego a Sara la llevan al palacio del faraón, a donde hay comida y hay todo ¿cómo la tratarían, verdad? Y una tentación de tal vez decir, Sara, pues aquí me quedo, ¿verdad? Aquí, yo creo que yo soy de aquí. Y así puede pasar en nuestra vida en ciertas circunstancias, ¿verdad? De que el Señor nos ha salvado, y tenemos un propósito, nos ha dado promesas, pero a veces el mundo o ciertas situaciones son tentadoras y podemos tener ese problema de decidir. Siempre todos los días es un día de decidir, ¿verdad? Pero aquí vemos otra vez una ocasión donde Sara fue obediente porque confió, creyó en lo que el llamado que Dios les había hecho. Y es algo que debemos de meditar en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hemos pasado situaciones y ahorita, si podemos pasar situaciones, pensar qué es a lo que Dios me ha llamado, y eso es lo que debemos de seguir, ¿verdad? Como dice la fe es eso, no lo vemos, pero lo creemos. Y lo más importante que tenemos es lo que agrada al Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que siempre tener, lo que agrada al Señor, porque el Señor para eso nos ha salvado y nos ha llamado. Romanos 5:3-5 nos dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanas, cuando vienen las situaciones difíciles o los problemas, no nos espantemos, quiere decir que vamos bien, vamos caminando. Es necesario para que nuestra fe pueda ser probada y que podamos estar más, tengamos la fortaleza que necesitamos. Y vemos aquí como también la Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las aflicciones Él nos va a librar. Si es que mientras estemos en el plan divino del Señor, hermanas, no debemos de preocuparnos. Nuestra parte, así como Sara, estar sujetas a la palabra del Señor, a Dios mismo, y obedientes, ¿verdad? Que a veces como mujeres decimos, bueno, es que yo no me puedo sujetar, o yo a veces le digo, si tú fueras como Abraham, entonces me sujeto, pero no se trata de eso, ¿verdad? Aquí lo importante es, si nos sujetamos, si estamos sujetas al Señor, hermanas, automáticamente vamos a estar sujetas a lo que sigue, ¿verdad? El esposo, las autoridades, lo que sea. Y estar siempre, nuestra prioridad que sea amar al Señor, y ya de ahí, hermanas, el Señor está en control y todo el orden de nuestra vida va a estar bien. Gracias a Dios por eso, ¿no creen? Es algo seguro, algo fácil, porque si nosotros tuviéramos que hacerlo, como dijo nuestra hermana Silvia, nosotros por los sentimientos, dice, he escuchado que nosotros engordamos por los sentimientos. Porque, ay, este pastelito me recuerda, ¿verdad? Y me lo como. Hay pastores, he oído pastores que dicen que la mujer pierde la salvación una vez al mes, ¿verdad? Y nosotros como mujeres sabemos eso. Las emociones de verdad, hermanas, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero alguien me preguntaba, en la menopausia, yo sé que algunas están aquí muy jóvenes, pero otras que ya estamos por ahí o que ya hemos pasado, de verdad que es una situación y decimos, ¿aquí dónde está el poder de Dios, el Espíritu Santo? Parece ser que está fuera de control, pero no, ¿verdad? O sea, Dios está en control y siempre lo va a estar. La cosa es, nosotros tenemos que estar bien enfocadas. Y aquí vemos que Sara estaba enfocada. Y pensando un poquito en ella, ¿se imaginan cuando, siendo estéril, ella tenía ya, ahí dice que tenía 50, ¿cuántos años tenía cuando salió? 65 años, era estéril. Oyó la promesa de que Abraham iba a tener descendencia, lo creyó, ¿verdad? Como mujer pensando que voy a ser madre. Y eso es algo que siempre, eso es lo que a ella, en parte su fe también fue activada. Pero igualmente, cualquier cosa, cuando el Señor nos llama, el Señor tiene tantas promesas para nosotros que sabemos que estamos ahí seguras, ¿verdad? Génesis 16, 1-6, Sara dice así, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía, déjeme ver, dice, en Génesis 15, 4-5, Dios le había prometido a Abraham un hijo, mas sin embargo, Sara permanecía estéril, ¿verdad? El tiempo pasaba. Y se imaginan, aquí para este tiempo ya había pasado como unos 10 años.
El tiempo, hermana, yo pienso que es lo más difícil, al menos en mi experiencia como cristiana. El tiempo, ¿verdad? A veces digo, Señor, pero dame paciencia, pero ya. Queremos que las cosas rápido, ¿verdad? Sean, y más situaciones, como decía nuestra hermana, cuando vemos con los hijos o situaciones que nos quebrantan. Queremos que el Señor ahí mismo actúe, pero es bien importante la paciencia porque el tiempo de Dios es perfecto. Sara obedeció, ahí estaba, ¿verdad? En la promesa, lo creyó, pero llegó un momento que dijo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Señor, Génesis 16, del 1 al 6, ahí vemos los sentimientos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y como les decía yo, aquí ya había pasado 10 años y Sarai empezó a como decía, los sentimientos, ¿verdad? Señor, tal vez, imagínense que no podía tener hijos. En ese tiempo, y hoy también así sucede, ¿verdad? Yo conozco a hermanas que no han tenido su bebé todavía, se han casado, y a veces es una frustración, y ellas siempre dicen, ¿por qué el Señor no me ha dado hijos? Como decía nuestra hermana, es que el tiempo del Señor, ¿verdad? El Señor sabe por qué, o el Señor sabe cuándo. Y así empezó Sarai, también le pasó eso, y dijo, oh, tengo una buena idea. Y algo que, como mujeres, el Señor nos dice que nos hizo ayudas idóneas, y yo sé que todas sabemos que nosotros podemos ver un problema y ya tenemos la solución luego antes que los esposos. Y a veces los esposos ni saben, ni se dan cuenta, ¿verdad? Porque es esa parte de lo que Dios nos ha hecho. Pero el problema aquí, hermanas, y eso está bien, está muy bueno porque somos el complemento. El problema es cuando queremos ayudarle a Dios. Aquí vemos este ejemplo de Sara. Todo iba bien hasta que ella dijo, ok, yo creo que el Señor así quiere, ¿verdad? Porque en ese entonces la cultura así era. Podían tener hijos de sus siervas y si ustedes leen, yo les invito a que lean más, que lean con tiempo el libro de Génesis, cómo era ahí y entender la cultura, porque tenía que haber la descendencia y todo eso. Entonces dijo, pues yo pienso que el Señor está bien con eso. Yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque yo creo ya que Abraham, yo digo, ¿verdad? Que Abraham no se movía, y bueno, yo lo voy a hacer. Que a veces así hacemos nosotros, ¿verdad? Y tuvo esa gran idea, pero vemos ahí que no fue una buena idea. Algo aquí que tenemos nosotros que aprender de Sara para evitar. Nunca ayudarle al Señor, porque el Señor es Dios todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, pero a su tiempo, y el Señor sabe cuándo. Y vemos qué es lo que sucedió, hermanas, en esto. Ella sufrió las consecuencias. Leo aquí cómo después le echa la culpa a Abraham, como, es lo que nos pasa. Tú tienes la culpa, ¿verdad? Porque tú no haces nada. Entonces yo lo tuve que hacer. Pero vemos cómo después ella tenía esa aflicción. ¿Se imaginan? Como les digo, vayan al libro de Veros y vean de Génesis y vean cómo ella sufría con eso. Y a veces, hermanas, tenemos aflicciones porque nosotras mismas nos las provocamos, ¿verdad? Como dice la Biblia, muchas aflicciones son del justo, pero ¿cuántas de ellas vienen a lo mejor por alguien más, algún familiar, sufrimos aflicciones? Otras porque nosotros mismos nos la buscamos, como aquí, ¿verdad? Aquí Sara pudo haber evitado esto. Y hasta la fecha, hermanos, la descendencia de Ismael son los árabes que qué problemas causan, ¿verdad? Con el pueblo de Dios y aún en el mundo, que de ahí vienen los terroristas y todo eso. Entonces, hermanas, meditemos este ejemplo en Sara y tratemos de no hacerlo, ¿verdad? Dios nos ha dado eso de ser ayudas, pero no ayudar al Señor, esperar en el Señor. Y en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es verdad, todo esto que está en la Biblia, hermanas,
no es para decir, bueno, pues si Sara la ponen de ejemplo y falló, yo también soy una persona, cualquiera puede fallar. No, esto está escrito para que nos saltemos los errores que hubo aquí. Es verdad, todos los personajes fueron personas como tú y yo con las mismas debilidades, pero esto está escrito para que nosotros no hagamos lo mismo y nos saltemos todas las aflicciones y nos damos cuenta todos los ejemplos que hay. El resultado de eso, las consecuencias, hermanas, Dios no las borra, porque es algo que nosotros no lo buscamos. Lo bueno del Señor que dice que todo ayuda para bien. El Señor siempre cambia, ¿verdad?, las cosas para bien. Y no quiere decir que está bien, otra vez voy a decir, es lo mejor evitarlo, ¿verdad? Es mejor estar, ok, aquí le pasó esto a Sara, yo no lo voy a hacer, porque no quiero traer malas consecuencias a mi vida. Bastantes con las que tenemos en el mundo, las del mundo, las del diablo y todo, la carne, ¿verdad? Entonces nosotros hagamos nuestra parte. Génesis 17, 15, 22, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Aquí vemos el tiempo perfecto del Señor y la confirmación. Dios, hermanas, nunca va a llegar tarde. Él siempre va a estar ahí. Nosotros somos las que tenemos que permanecer, ¿verdad? Así como, desgraciadamente, el ejemplo de Sara, pero ahí estaba, porque ahí dice, pasó un buen ratito, ¿verdad? Como dice, y el tiempo pasaba y Sara permanecía estéril. Y así podemos nosotros decir, ¿qué pasó? Ya tiene mucho tiempo de la promesa de Dios, estamos esperando algo, pero hermanas, Dios sabe el tiempo perfecto. Ay, gracias, hermanas. No sé por qué aquí había algo que seca la garganta. Gracias, hermana. Entonces vemos aquí cómo llega el momento, dice, y ahí sí le da, como dice nuestra hermana, que ojalá Dios nos diera, entendemos lo que dice, ¿verdad? Paso 1, paso 2, pero aquí el Señor puede hablar porque para el Señor no hay nada imposible, si lo necesitamos lo va a hacer. Aquí le dijo 1 año, que sabemos todas que es aproximadamente lo que dura el embarazo, ¿verdad? O sea, unos 9 meses y un poquito más. Entonces vemos aquí, dice que le da la confirmación y lógico, ¿verdad? Abraham también. Hablando de la fe, aquí es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se imaginan? Este ejemplo de fe es algo que nos lleva a ver a lo que es Dios, ¿verdad? Es Dios. O sea, porque muchas veces nosotros no podemos imaginarnos y nos imaginamos, nuestra mente tiene un límite, pero aquí nosotros por fe tenemos que ver lo que es Dios, no lo que nosotros podemos hacer o lo que las circunstancias pueden parecer. Aquí vemos, imagínense, Sara tenía 65 años, pasó el tiempo otros 75, aquí ya Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, ¿verdad? Mi mamá ahorita tiene como 84 años, el cuerpo nosotros sabemos cómo se va desgastando y es ilógico todo el ejemplo que vemos aquí de fe, hermanas, es algo que es lo máximo, ¿verdad? Contra la naturaleza. Mismo Abraham se rió, dijo, Señor, ¿cómo? Él sabía a ese tiempo ya todas esas cosas para procrear son imposibles. Imposibles, ¿verdad? En la realidad, si vemos así lo que era algo imposible, pero nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Y este ejemplo es algo práctico, perfecto, para lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la fe, lo que no se ve, pero sabemos que va a pasar. Dios puede hacer más de lo que nosotros podamos creer o comprender. Entonces vemos aquí Sara, y si nos damos cuenta, hermanas, como dice aquí,
Dios escogió a Sara antes que María, hermanas, porque el Señor Jesús vino de la descendencia de Abraham. Todos nosotros somos de la descendencia de Abraham porque hemos creído por fe. Pero viéndolo en su linaje, el Señor Jesús vino de esa descendencia. O sea, Dios escogió primero a Sara y después escogió a María para que el Señor Jesús naciera. Dios desde un principio hizo el plan maravilloso para salvación, y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre. Dios siempre está obrando para nuestro bien, para nuestra salvación, y gloria a Dios por eso que escogió. ¿Y de qué manera lo escogió? Para mostrarnos que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Alguien que no podía ser contra la naturaleza, ¿se imaginan? Ella ya no tenía fuerza. Todas las que hemos tenido bebés sabemos la fuerza que se necesita y todo, y además lo físico. Dice que ya no tenía, ya se había pasado el tiempo, ¿verdad? Natural, como es la menstruación. Sabemos que cuando la menstruación se para, ya no se puede tener bebés, ¿verdad? A cierta edad ya no se puede engendrar. Entonces vemos la importancia de la que Dios estuvo trabajando desde el principio en el plan maravilloso de Dios. Génesis 18, del 1 al 15, vemos aquí que después se le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda atrás. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad y de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. El Señor dijo: no te hagas, Sara, te reíste. Hermana, nosotros también nos estamos riendo. O sea, era algo que o sea, esto, y sí da risa, ¿verdad? Porque como mujeres sabemos. Pero Dios estaba pensando en serio. Le dijo a Abraham, y luego se lo volvió a recalcar cuando estaba la presencia aquí de estos hombres, ¿verdad? Que pensamos que el Padre, el Espíritu Santo, y ahí le volvió a afirmar. Pero imagínense, hermana, la realidad. Las circunstancias, Sara, 90 años, y algunos dicen que antes las mujeres de 90 eran como 50. No, el ciclo biológico era el mismo. Tal vez sí estaba más fuerte porque estaban mejor alimentados o lo que sea, pero el ciclo biológico es el mismo. Y imagínense, ella ya de 90 años, ya no tenía la costumbre de la mujer. Era ilógico, algo imposible. Y podemos pensar, pues sí, cómo no se iba a reír, ¿verdad? Pero aquí está lo importante, que como dice en Hebreos, en el versículo que leímos, la clave de aquí, hermanas, es que dice que ella ya sabía que todo esto era imposible, pero dice que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esa es la parte que nosotros debemos de agarrar de Sara, hermanas, porque como le decía yo, leyendo el libro de Génesis, vemos que ellos pasaron varias experiencias, que aunque tenían poco conocimiento de Dios cuando salieron de Ur de los Caldeos, de Dios, pero cuando ella se daba cuenta y Dios hablaba con Abraham,
y todo lo que iba sucediendo, porque en la historia dice, ellos fueron testigos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo el Señor lo libró de muchas cosas, y ahí empezó a ver, a experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Y es lo mismo para nosotros, como Job dijo, ¿verdad? Antes de oídas te oía, pero ahora te conozco. ¿Cuándo? Cuando pasó por la tribulación. Y nosotros somos testigos de eso. Podemos decir, antes teníamos un conocimiento de Dios, y no me refiero tanto al conocimiento de la Biblia, porque ahí está, pero el conocimiento de conocerlo cuando pasamos por las aflicciones. Yo pienso que es los momentos más preciosos para mí, cuando he tenido aflicciones que dice uno, como estas, que imposibles o muy dolorosas, es cuando hasta he tocado la mano del Señor. Entonces, eso es, hermanas, lo que la importancia. En este punto, esta Sara ya estaba ahí, ya casi lista, ¿verdad? Lo imposible sí se rió, pero dice la Biblia que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué? Por todas las experiencias que ya había ella pasado. Por eso la importancia de la vida del cristiano, que no es en vano, ¿verdad? Mucha gente nos critica porque piensan que el cristiano no tiene vida, ¿verdad? Pero no, al contrario, es la verdadera vida, porque estamos experimentando la presencia de Dios. Y Sara tenía eso, empezó a ver sus circunstancias, ¿verdad? O sea, y como decía nuestra hermana, los sentimientos, todo eso, ¿cómo va a ser? Toda la vida pienso yo que Sara estaba frustrada porque quería tener hijos y no lo tenía. Pasó el tiempo, creyó en la promesa, pero el tiempo pasaba y trató ella de ayudar a Dios y no. Entonces llega este momento cuando está lo más difícil, 90 años, ya era algo imposible, pero ahí la fe, el tener esa relación con el Señor, las circunstancias que hemos pasado nunca van a ser en vano. Eso ya la habían preparado ella para el momento preciso de tener su hijo, ¿verdad? Y muchas veces así nos puede pasar a nosotras, hermanas, cuando no nos preparamos o no estamos poniendo nuestra vista en el único autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y a veces estamos a poner la vista en nuestras circunstancias. Cuando lo hacemos, hermanas, eso nos va a hacer estériles, no va a haber, nos va a detener, puede ser un estorbo para ser fructíferas en el plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces, una buena oportunidad de poner en práctica el ejemplo de Sara, ¿verdad? Y más que nada, saber, eso sí tenemos que estar bien, esta verdad, que Dios es fiel y que Él va a cumplir a su tiempo las promesas que Él nos ha prometido. Así es de que, gracias a Dios por este ejemplo. Vea, Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Se acuerdan el ejemplo de esta Marta y María? Que ellos sabían cómo Jesús quería a su hermano y a ellas. Y Lázaro muere y Jesús supuestamente llegó tarde, ¿verdad? Señor, si tú hubieras llegado antes, ahorita ya hasta huele, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? No te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Y es lo mismo para nosotros en esta mañana, hermana. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos que nuestro Dios es fiel y que Él va a cumplir la promesa. Y eso nos tiene que mantener ahí, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra parte. Gracias a Dios por eso. Mateo 17:20 también nos dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Como decía yo, la clave, hermanas, es tener los ojos puestos en Jesús, el único autor y consumador de la fe, porque cuando vemos a Jesús, amada, tenemos que ver todo lo que Él es. Y en la palabra, si lo vemos, cada encuentro que tuvo con cada persona era una bendición. Dice que la gente venía para ser sanados y Él sanaba a todos, ¿verdad? Eso no quiere decir que a veces vemos que hay gente que no se sana. No me refiero a eso, sino que Dios siempre va a saciar la necesidad que tengamos. Y esa debe de ser nuestra meta, tener los ojos en Él. Y si algo sucede conforme lo que yo no me gusta, pero si Dios lo permitió, esa es la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar siempre puestos, no en las circunstancias o no en lo que nosotros queremos, sino en Dios, porque Él tiene el control de nuestra vida, como hemos estado pensando. Y le decía siempre yo le digo, Señor, gracias porque tú eres el responsable, tú eres el que tiene ese control, porque si yo lo tuviera, yo como esposa de pastor, hermanas, a veces yo digo, yo si yo pudiera hacer eso, pero seguro que ya no hubiera iglesia, ¿verdad?
Entonces, gloria a Dios, porque el Señor está en control. Y eso es lo que debemos hacer. Individualmente nosotros tenemos una responsabilidad en la casa o en el lugar donde estemos. Y siempre debe ser así, Señor, yo voy a estar obediente como Sara, el ejemplo de Sara que vimos, obediente a ti, sujeta a ti. Y todo lo demás, mi fe va a ir creciendo conforme yo te voy conociendo y conforme a través de las experiencias. Hermanas, todos vamos a pasar, todos pasamos cosas difíciles, ¿verdad? Creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el poder del maligno, pero eso no quiere decir que Dios no está en control. Dios está en control. Y la palabra de Dios dice que no va a permitir nada en nuestra vida que no podamos llevar, soportar. Y dice que si Dios lo permite, Él va a poner la salida. Por eso Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. Podemos estar confiadas en esa parte, hermana, porque Dios cumple lo que promete y no es cualquiera. Nosotros no podemos poner nuestra fe en el pastor, en el esposo, en nuestro conocimiento, en nada de eso. Nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo Jesús, porque Él es Dios todopoderoso y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué descanso, no creen? Ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Estamos todas de acuerdo que estábamos viendo los principios del fin del mundo? Porque Jesús dijo, todo esto va a pasar, pero no es el fin, es el principio de dolores. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros y esa debe ser en esta mañana un ejemplo de fe, ¿verdad? Yo tengo los ojos puestos en Cristo Jesús y sé lo que va a pasar. Nosotros sabemos exactamente lo que va a pasar y en Cristo estamos bien. Y como decía nuestra hermana Silvia, esta es una buena oportunidad de predicar el Evangelio, hermanas. Está escrito en Apocalipsis. Bueno, estamos en nuestra tarea, sacarse esos versículos y decirle, mira, todo esto aquí está. Y para que no pases esta aflicción, que esto no es aflicción, para que no pasar todo lo que dice aquí en la tribulación, nomás tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. Y yo sé que ahorita la gente está desesperada buscando eso, hermanas. Y nosotros tenemos que, en esta mañana que el Señor nos ha permitido en medio de toda esta situación, entre comillas, difícil, porque nadie puede cerrar las iglesias, ¿verdad? El edificio lo pueden cerrar, pero la iglesia que somos todos nosotros, nadie puede cerrar eso porque Cristo vive en nosotros. Entonces no estamos cerradas, hermanas, no estamos, ¿verdad? Y yo digo, gracias a Dios porque aquí podemos venir y compartir, pero individualmente es el momento que tenemos que buscar más al Señor. Por nosotras, pero también por la gente que no tiene al Señor. Sabemos, ¿verdad? Es recomendable ver tantas noticias porque es un caos, pero sabemos que hay mucha gente que necesita, que está en depresión, que muchos jóvenes se están suicidando porque no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Entonces es una buena oportunidad, hermanas, que tenemos nosotros la solución, ¿verdad que sí? Alguien un día tomó tiempo, dinero y esfuerzo para predicarnos el Evangelio. Y la palabra de Dios así dice, ¿verdad? De gracia recibiste, da de gracia. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Ir y buscar el Señor. Y luego la palabra dice que el Señor va a poner las obras para que andemos con ellas. Y yo sé que hemos experimentado. El Señor pone gente, situaciones, y nomás tenemos que decir lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y ciertas cosas, y ser estudiantes de la Biblia también, decirles exactamente esto está pasando aquí. Y gracias a Dios por eso, porque las situaciones difíciles Dios las provee, pero Dios es el que está en control de esas situaciones. Así es que sigamos con la historia de Sara, porque yo como mujer digo, híjole, ¿verdad? Yo hubiera sido la primerita que hubiera dicho, no, esto, ¿cómo puede pasar? Pero vemos aquí que dice, y aquí que en el Salmo 30, dice, pasaron 20, y después dice, y siguieron pasando los años, hermanas. Pasaron 25 años antes de que se cumplía la promesa del hijo. Cuando esta Sara vio 10 años, o sea, la importancia de la paciencia, pasaron 10 años y dijo, bueno, voy a tener que hacer un plan. Después pasaron 25 años, hermanas, ya habían pasado los 25 años, cuando le dijo Dios a Abraham, el año que viene Sara va a tener el hijo. ¿Se imagina? 25 años, hermanas, 25 años es bastante, aunque aquí en Estados Unidos se pasa bien rápido, ¿verdad? Pero no importa, era bastante tiempo. Las imposibilidades físicas, imposible, ¿verdad? El cuerpo ya deteriorado, desgraciadamente sí es cierto todo esto. Gracias a Dios que el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta, ¿verdad? A mí luego este pie no quiere caminar bien. Tengo que ver cómo me siento. Si cruzo la pierna, ten cuidado porque después ya no la puedo descruzar, ¿eh?
Hermanas, el tiempo pasa, pero Dios es el que tiene el control de ese tiempo y gloria a Dios por eso. Génesis 23, 1 y 2 dice, fue la vida de Sara. Dice. Génesis 23, 1 y 2 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Así es de que Sara murió a los 127 años, lo cual quiere decir que disfrutó. ¿Cuántos años disfrutó a su hijo? 37 años. Hermanas, 37 años como madres. Pudo estar con él en su niñez, pudo estar con él en su adolescencia, ¿verdad? Que es algo bien difícil a veces. Y luego como adulto pudo ver el resultado. Y si vemos más en Génesis, vemos la historia de Isaac, el resultado de esa crianza de Sara. Él fue alguien que se sometió, ¿verdad? Que hasta esperó que trajeran a su esposa. O sea, siguió el plan de Dios, siguió el propósito que Dios tenía en todo esto. Y así con nosotros, hermanas, la paciencia yo sé que es algo bien importante. Tenemos que esperar en el Señor. Así pasen 25 años, el Señor va a cumplir sus promesas. Y yo he oído testimonios. Hay hermanos hermano Moisés, me parece que un día que estamos escuchando su predicación, dice que él viene de descendencia de pastores. Su abuelo o su padre oró por él y nunca pensó que él iba a ser pastor. Y ahora, tal vez no lo veamos, pero el Señor va a cumplir la promesa, no importa qué. La importancia es pasar todo esto a nuestras siguientes generaciones. Y como decíamos aquí, imagínense a Sara, qué bendición que pudo cuidar a su hijo y pudo estar el tiempo necesario, ¿verdad? Y así lo va a hacer el Señor, hermanas, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él y confiamos en Él. Aquí es como dice la palabra, todo esto está escrito para nuestro provecho, ¿verdad? El final feliz, qué bonito. Yo cuando estaba estudiando y dije, qué bonito, ¿verdad? Que Sara como madre me dio esa satisfacción de saber que Sara pudo tener su bebé, lo cuidó y lo enseñó. Y ya después el Señor, pues ya era bastante tiempo, ¿verdad? Tenía que irse porque es una realidad, todos tenemos que irnos, todos tenemos un tiempo, pero el plan de Dios de salvación ahí va a estar. Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Así es de que, hermanas, en esta mañana hemos visto el ejemplo de Sara. Escuchamos que la fe es la convicción, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso nos lleva a saber que Dios es el que está ahí y que Dios es todopoderoso y Él va a hacer la obra, ¿verdad? Sara, el ejemplo de fe, ¿verdad? Ella lo creyó, obedeció, permaneció ahí. Tuvo sus errores como todas nosotros, pero como decía yo, hay que evitar el error de Sara. Aún así, cuando leemos la palabra del Señor misericordioso, él de todos modos dice que Abraham le dijo, Señor, pues ya estoy viejo, pero ahí está Ismael. También pensando, ¿verdad? Pues Ismael. Y Dios le dijo, sí, yo también es tu hijo, y por ser tu hijo, yo lo voy a bendecir, ¿verdad? O sea, Dios, no quiere decir eso que estuvo bien todo eso, pero que Dios siempre usa todo para bien. Y porque Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y como le decía yo otra vez, que nuestra fe tiene que trabajar de esa manera. No en mis circunstancias, no en lo que sé, no en lo que tiene que pasar, sino en Dios, que el Dios pueda hacer cualquier cosa. Porque Él fundó la tierra, Él nos creó, Él puede parar, Él puede dar la vida otra vez, como se la dio a Lázaro. Y lo que nos dice, ¿verdad? La promesa de la resurrección. Vamos a morir físicamente, pero Él nos va a resucitar en el día postrero, que eso es lo que vemos aquí, lo que sucedió, ¿verdad? Desde el principio Él dijo, hubo pecado, pero el plan de redención aquí está, desde Sara. Y eso a mí me ayudó mucho a pensar, ¿verdad? Que Dios escogió a Sara desde antes y luego escogió a María, que ahí va el plan perfecto del Señor. Y ¿saben la ventaja que tenemos? Que tenemos las Escrituras. Ellos antes, yo les hablaba, y como decía, paso 1, paso 2, también a nosotros, pero ahora tenemos la Escritura que es segura. La palabra del Señor, tenemos que permanecer en ella, ¿verdad? Estar estudiosas de la palabra de Dios y podemos decir, entonces, ¿cuál es la enseñanza de hoy, hermanas? La obediencia es bien importante. La fe
junto con la obediencia. Tiene que estar juntas. Dios nos ha permitido eso, tener nuestra fe, poner nuestra fe en Él. Y la parte que nos toca a nosotros para hacer activo eso es la obediencia. La paciencia, hermanas, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Al tiempo del Señor, ¿por qué? Porque el tiempo del Señor es perfecto, ni antes ni después. Si nosotros tuviéramos eso de hacerlo, tal vez nos equivocaríamos más, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, porque el Señor tiene el control. Tenemos que confiar en la naturaleza divina de Dios y su sabiduría. Tenemos que estar completamente rendidas a eso, hermanas, buscar al Señor y saber lo que Él dice y saber que es divino, que es Dios. Considerar nuestras dificultades desde una perspectiva bíblica. Cualquier cosa que nos suceda, hermanas, siempre tenemos que decir, ok, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta situación? ¿Qué es lo que quieres qué me estás mostrando? Porque yo confío que si tú lo has permitido es porque tú tienes algo y tú vas a ayudarme a eso. Eso nos va a ayudar bastante a no desesperarnos, ¿verdad? Y a controlar los sentimientos, porque es verdad, los sentimientos en la mujer, hermanas, ahí están, se van a desaparecer hasta que muramos. Por nuestra mente, que siempre esté en las promesas del Señor. Siempre estemos ahí ancladas en las promesas del Señor, en el único autor y consumador de esas promesas, pero confiar que el Señor las va a cumplir. Y siempre reflexionar en cuanto a la fidelidad de Dios en el pasado, porque en el versículo 11 ahí de Hebreos, en la última parte que dice, ¿qué es lo que sucedió con Eva? ¿Por qué pudo tener esa fortaleza, hermanas? Y todo lo que sucedió que realmente fue algo de Dios. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, hermanas. Y eso debe de ser ir completando nuestra fe. Vamos a ir viendo otras cositas más, pero bien importante que Dios, y Sara pudo experimentar eso a través de todas las experiencias que vivió con Abraham, en todo el plan de Dios desde el principio que los llamó. Así es de que, hermanas, estamos en un lugar seguro, ¿no creen? Y no por nosotras, sino porque Dios está ahí, ¿verdad? Y Dios ha prometido estar con nosotras. Así es de que pidamos al Señor que nos ayude a ser diligentes, obedientes y diligentes al mandato que nos ha dado. Uno sí sabemos que lo tenemos todas y eso no es que luego digo, yo no tengo el don de evangelizar. No, este no es del don. Es el Señor en la comisión, nos dijo a la comisión, vea, id y predicar el evangelio haciendo discípulos. Eso se lo dijo a todos y que haya ese sentir en nosotros, hermanas, no como algo de, ay, tengo que hablarle. No, el Señor mismo va a poner las circunstancias. Lo único que tenemos que estar nosotros activas en nuestra fe, estudiando la palabra del Señor, creyendo en las promesas, sabiendo más de Dios, y eso va a ser un resultado de todo lo que es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, ¿no creen? Y yo doy gracias a Dios porque yo sé que las que estamos aquí, el Señor exactamente nos trajo con este propósito, ¿verdad? Que nos preparemos, hagamos nuestra parte. Ya todo está, no nos falta la parte de aquí. Hay que abrir la boca, hermanas, por amor, ¿verdad? Que la gente que no tiene al Señor va camino al infierno. Y eso nos tiene que nosotros, y especialmente nuestra casa primero, ¿verdad? Y dice Jerusalén y luego lo demás. Y el Señor va a ir poniendo, hermanas, es otra cosa que el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que es lo que tenemos que siempre pensar. Y gracias a Dios por este ejemplo de Sara, por todo lo que está en la Escritura, porque vemos que no es gente perfecta los ejemplos, pero que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Nos podemos relacionar con ellos. Vamos a dar gracias a Dios, hermanas. Señor mi Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias a Dios porque podemos tener esta instrucción. Señor, síguenos bendiciendo y ayúdanos. Perdónanos cuando tal vez en algún momento hemos fallado, Señor, hemos desmayado, hemos estado observando nuestras circunstancias y eso nos ha debilitado nuestra fe, Señor, pero te pedimos en nombre del Señor Jesús que en esta hora, a través de tu palabra, Señor, que puedas encender nuestra fe, Señor, que tú nos has provisto, que tú la alimentas a cada momento con tu palabra y con tu amor y con todas las dificultades que hay. Te damos gracias por todo lo que hemos pasado, por lo bueno y por lo malo, porque sabemos que tú has estado ahí y que tú siempre vas a estar ahí, Señor. Gracias. Nuevamente te rogamos que nos ayudes a ser valientes para poner en práctica esto, a ser diligentes, a no dejarlo para mañana, Señor. Y nuevamente te agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, y que nos enseña. Gracias por esta congregación. Síguela bendiciendo, síguenos protegiendo, Señor, de cualquier cosa en nuestra mente, en nuestra vida física.